Episodio 10. Últimas alternativas. En realidad solo queda una sola alternativa, una vez que el consenso cristiano no existe. Y esta es que un solo individuo o un grupo sobrevendrán como élite para dar arbitrarios absolutos a la sociedad. No debemos creer que esto sea extremado a nuestro juicio, porque muchas personas, muchas clases diferentes de personas han propuesto sugerencias justo en esta dirección. Dicen que esto es lo que debe aparecer en nuestra sociedad actual. Ahora que el consenso cristiano no existe, un hombre destacado dijo esto hace bastante tiempo. Se trata de John Kenneth Galbraith, quien sugirió que los intelectuales, y en especial el mundo académico y también los científicos, más el gobierno, proporcionarían tal élite. Robert Theobald, en la Segunda Asamblea General de la Sociedad Futura del Mundo, en junio de 1975, dijo, cita, «Es inútil negar la necesidad de cualquier tipo de élite competente». Fin de la cita. Daniel Bell, que es uno de los grandes pensadores en este momento particular de la historia, ha escrito un libro intitulado La venida de la sociedad postindustrial. En él dice que el gobierno y el comercio se volvieron tan técnicos que los tecnócratas se deben volver una élite para prevalecer. Dice que esto es lo que va a pasar si continuamos en línea recta desde donde estamos ahora. Pero en él advierte con mucha astucia también que la falta absoluta de un sistema de creencia moral arraigado es la contradicción cultural de la sociedad, el reto más grande a su supervivencia. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que en esta sociedad de que hablo es solo, yo diría, una especie de élite de una clase u otra de la que todos estos hombres y muchos otros pensadores están hablando hoy día. Lo que dice es que ¿cómo van a generar el deseado absoluto? ¿Cómo van a generar el deseado significado? ¿Cómo van a generar la deseada ética? En otras palabras, se resume lo que él dice tan brillantemente, en que en una sociedad tal no existe una absoluta ética que acompañe al poder absoluto. Y es exacto. Es lo que nos aguarda en ese punto de una arbitraria élite tomando el poder y proporcionando absolutos arbitrarios a la comunidad. El humanismo no ha encontrado cómo resolver el problema de la moral, la ética y los valores. La teoría utópica y romántica de Rousseau condujo a la violencia de la Revolución Francesa y a la guillotina. Cuando empezamos a discutir sobre una élite autoritaria, por favor, no crean que es el modelo de Hitler o Stalin. Se perdería la imagen por completo. Lo que estamos viendo es algo mucho más sutil. Por lo que ni Hitler ni Stalin podrían ser el modelo nunca, sino que lo más probable es que vaya a ser una manipuladora y autoritaria élite. En verdad, manipuladora y autoritaria élite. En el episodio 6, como podremos recordar ya al final de él, en lo concerniente a la ciencia, mostramos varias de las sugeridas formas de manipulación que habían sido dadas por varias personas, algunas de las cuales ya están en práctica. Hablamos de los informes de prensa, de la sugerencia del Dr. Kessler sobre agentes químicos para aislar al hombre de la agresión, la sugerencia del Dr. Cranti de emplear anticonceptivos en los abastecimientos de agua del mundo. La sugerencia del Dr. Clark de que todos los líderes políticos ingirieran píldoras antiagresivas, la del Dr. Lee de que todos los funcionarios públicos deberían someterse a exámenes psicológicos, y desde luego la idea de Skinner de usar fortalecedores para modificar el comportamiento humano. Hay una sugerencia que no tratamos entonces y que en realidad va a ser cada vez más importante en el futuro, y es el problema de la ingeniería genética. Francis Crick, quien con James Watson descubrió el código DNA, ha hablado enérgicamente a favor de la ingeniería genética. Cita:
Algunos grupos de gente deben decidir que algunas personas deben tener más hijos y otras menos. Hay que decidir quién debe nacer. Fin de la cita. Esto es solo parte de la idea, porque al irlo leyendo cuidadosamente, lo que encuentra uno es el llamado a un grupo de personas, y no lo llama una élite, pero que sin duda va a ser la élite, que determinará qué clase de personas queremos genéticamente en el futuro. Y entonces lo planearán genéticamente para crearlas. Muchos de los descubrimientos técnicos ya se han hecho. Cuando las personas pensaban sin duda que el hombre estaba hecho a la imagen de Dios, existía una buena base para la humanidad. Estoy diciendo humanidad, ya que la persona es un humano. Pero cuando esto desaparece, como está desapareciendo con la falta del consenso cristiano, no hay razón, una vez que el hombre es como una máquina y no cualitativamente diferente de las no personas o no hombres. No hay razón para que no los apañemos. Y es más, Francis Crick en este artículo usa el verbo apañar. No hay razón para que no se les apañe genéticamente, y no hay razón para no manipularlos, y no hay razón para no controlarlos. Y claro, hay que pensar en las posibilidades manipuladoras de la televisión. Tiene sus propias tremendas posibilidades. La violencia se desató otra vez anoche al impedirse una manifestación pacífica de algunos jóvenes en el área del centro por la policía notablemente nerviosa, si no es que demasiado agresiva. Frank Bushman, abogado de los jóvenes quienes comparecerán ante el tribunal mañana, hizo hincapié en la extrema brutalidad de la policía. Ayer por la noche surgió un desorden entre un pequeño grupo revoltoso, mientras nuestros guardianes de la paz, silenciosa y eficientemente, a pesar de una extrema provocación, restablecieron el orden. Es importante que nuestros tribunales pongan como ejemplo a estos maleantes y reciban la clase de sentencia que tanto se merecen. Preparamos esta escena, la filmamos para demostrar que la televisión cuenta cualquier historia que quiera contar. En ambas versiones, la acción fue la misma y los actores hicieron exactamente lo mismo. Sin embargo, la cámara fue colocada en otro ángulo. El editor la editó en forma diferente y el locutor narró una versión diferente. Seríamos ingenuos si no nos diéramos cuenta de que lo que vemos es un símbolo editado. Pero la naturaleza de la televisión es tal que la vemos con nuestros propios ojos y que naturalmente la vemos como si fuera una verdad objetiva. Para muchos lo que ven en televisión es más evidente que lo que ven con sus ojos en el mundo exterior. Enfatizaré que es siempre injusto decir que la televisión hace esto o la prensa hace lo otro. Hay siempre individuos o algunas publicaciones, por ejemplo, que no están incluidas en la generalización. Los medios de comunicación pueden ser usados por un autoritario y manipulador gobierno o una élite. La élite proporciona arbitrarios absolutos. Y no solo la televisión, todos los medios de comunicación pueden usarse para la manipulación. Y el complot o la conspiración no son necesarios. Lo que se necesita es que las personas en los puestos de influencia y aquellos que decidan qué es la noticia tengan en común los resultados modernos del humanismo, el concepto moderno del mundo que hemos estado discutiendo a través de esta serie. Cuando la perspectiva, el concepto del mundo de la élite coincide con varios de los portadores de noticias que influyen sobre el ser humano, entonces, ya sea consciente o inconscientemente, los medios se vuelven el instrumento de la manipulación. Ahora, todas estas disponibles y manipuladoras técnicas, ¿qué significan en nuestras naciones? No estoy diciendo en países comunistas, no.
naciones que se volvieron totalitarias, sino en nuestras naciones. Habrá personas que se sentirán incómodas con este creciente control, creciente manipulación. Pero hay un dilema, uno muy profundo. El dilema es que muchas de las personas que abogaron por las libertades civiles también se encuentran sometidas al hecho de que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver todos los problemas. Hay una tensión natural, una torsión en estos conceptos, ya que creen en ambas cosas. Ahora, al incrementarse las tensiones, y éstas se acrecientan abrumadoramente con el tiempo, en un cierto punto, ¿dónde nos vamos a detener? Es seguro que si el hombre posee solo los valores básicos de paz personal y afluencia, en un cierto punto su intranquilidad se verá totalmente sumergida. El consenso cristiano nos brindó esas tremendas libertades. Claro que, como he dicho muchas veces, el mensaje cristiano básico es que un individuo puede estar bien con Dios solo sobre la base de la obra de Cristo en sí. Eso es todo lo que necesita, y el elemento humanista no tiene que ver con ello. Pero lleva consigo, claro, muchas cosas secundarias, y una fue una cosa secundaria, esta tremenda gama de libertad. ¿De qué hemos estado hablando? Libertad que no nos condujo al caos. Pero escuchen, ¿se dan cuenta de que si se pueden tener estas titánicas libertades que no nos conducen al caos, es debido a que el consenso cristiano las proveyó de forma? Si desaparece ese consenso humano como forma, si desaparecen todas estas gloriosas maravillas que hemos heredado del consenso cristiano, entonces las meras libertades se convierten en los martillazos que destruyen todo y nos conducen por completo al caos. En otras palabras, lo bueno se convierte en lo pobre una vez que el consenso, la forma, ha desaparecido. Bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hablaremos ahora de los Estados Unidos. Aunque podría escoger otras naciones del mundo, escojo los Estados Unidos. ¿De qué fuente puede provenir la manipulación y el autoritarismo del gobierno? Muchas personas piensan de inmediato en el ala administrativa, en el presidente con demasiado poder. Pero el ala administrativa no es el único punto donde fijar la mirada. Es cierto que es difícil creer que el ala del Congreso pueda traer consigo un gobierno tan autoritario, pero no es impensable. Un funcionario público trabajando en el puesto más alto en los Estados Unidos una vez dijo algo muy sabio. Lo que dijo fue lo que citaré. La dictadura legislativa no es mejor que la tiranía ejecutiva. Y no se equivocó al decirlo. No es cuestión de qué ala del gobierno proviene la parte autoritaria y manipuladora, no es eso. El problema es que está por llegar. El hecho es que el riesgo se avecina. Ahora hablaremos de lo que es el punto principal. Con leyes sociológicas variables, los tribunales que generan leyes no deben ser descartados como fuente del punto a partir del cual el gobierno manipulador y autoritario provendría. Alguien ha usado el término de judiciatura imperial. Es un término muy apropiado en nuestro mundo de hoy. No se olviden de que al discutir del surgimiento del autoritarismo de un gobierno, las palabras derecha e izquierda en realidad pierden su significado de cierta manera. Y no estoy diciendo que no tengan un significado, pero deben ver algo más profundo en esto. Y es que la derecha y la izquierda son solo dos caminos que conducen al mismo fin. El problema no es escoger entre uno y otro. El problema está en un punto más crucial. Hablo de la élite. El autoritarismo en sí, sintiendo el vacío que se ha formado por la falta del consenso cristiano, sintiendo ese vacío y forzando en cierta forma a la sociedad para que ésta no vaya al caos. Este es el problema. Con la mayoría de las personas, jóvenes y viejos, sometidos a la apatía, y la mayoría de las poblaciones de varias naciones sometidas a los valores de la paz personal y la afluencia, creen que serían capaces de levantarse en contra de tal tendencia, en tanto se les prometa esa afluencia y la paz personal. ¿No creen que dejarían su posición mejor
o se olvidarían de sus libertades paso por paso, uno tras otro, en tanto tengan la ilusión, aunque solo fuera eso, de la paz personal y la afluencia? Las ideas humanistas débiles no han podido proporcionar una base que es necesaria. Vamos a recordar qué es el humanismo. Es el hombre que exige empezar autónomamente por él mismo, alejándose por completo de lo que Dios nos pueda decir. Y esta clase de humanismo, este humanismo no pudo proporcionar en el pasado, en el presente, ni lo hará en el futuro, una base bastante fuerte. Hablo de la sociedad que aún nos brinda libertades. No puede hacerlo. ¿Recuerdan bien, en el primer episodio, ese puente romano? Al estar yo en ese puente romano, enfaticé que sobre estos pequeños puentes tendidos sobre muchos de los ríos de Europa, han pasado durante 2 milenios de todo: vacas, mulas, caballos, carretas y multitud de personas. Pero si un camión moderno pasara sobre él, se derrumbaría. Y ahí es donde los ideales humanistas nos conducen. En tanto las presiones no existen, parece que dicen algo en verdad, y algo bonito, diría yo. Pero al incrementarse las tensiones es muy diferente la situación, y no se olviden de que las presiones se acrecientan. Podría mencionar un cierto número. Pensarán en otras muchas, pero las que yo voy a mencionar no son algo para el futuro, ya están sobre nosotros, y estas presiones aumentan mes tras mes, año tras año. La primera es el dilema de la quiebra económica causada por lo que parece la imposibilidad de controlar la inflación. Los economistas del mundo hablan de este hecho, de que no hemos encontrado una solución al control de la inflación, y de continuar conducirá a una nación tras otra a la quiebra económica. Podremos pensar en el terrorismo político y también en el indiscriminado, ya que está diseminado por el mundo. Esto acarrea una tremenda presión, y tal vez la más grande de todas, la amenaza de una guerra por parte de los países comunistas, expansionistas, imperialistas hacia el occidente. Y añadan a esto el miedo a una guerra atómica. Es una tremenda presión y daríamos todo. Sí, renunciaríamos a todo si solo salváramos nuestra paz y afluencia. Luego tenemos la escasez de alimentos y de otros recursos en el mundo, lo que trae consigo el hecho de que es casi seguro que haya una redistribución de la riqueza en el mundo y una redistribución del poder. Esta es una tremenda presión, y cualquiera de estas presiones, al estar aumentando, y seguramente seguirán aumentando, la gente, con solo sus valores de paz personal y afluencia, renunciarán a lo que sea frente a estas presiones. En especial si en los días de nuestra vida, como en los días de Augusto volviendo al Imperio Romano, las cosas pasaban y los cambios se producían, tratando de conservar las formas externas de la constitucionalidad. Al aumentar estas presiones, el hombre moderno, con su apatía y con su deseo de una paz personal, se derrumbará. Igual que aquel puente romano se derrumbaría bajo el peso de un camión de 10 toneladas. Ahí nos encontramos. Ahora, las alternativas. Bueno, en el flujo natural de las cosas parece que solamente hay dos. Una, un orden impuesto. Y nos entretuvimos bastante en este episodio y también en otros episodios, viendo la posibilidad de este orden impuesto. O, en el flujo natural de las cosas, solo hay otra alternativa. Y esta es que nuestra sociedad afirmara la base que nos proporcionó la forma y libertades, en primer lugar, como un regreso a las revelaciones de Dios en la Biblia, ya que se ha revelado Él mismo en Cristo. Esta fue la base que nos dio las formas y libertades. Y parece que estas fueran las únicas dos alternativas: orden impuesto o nuestra sociedad afirmando la base que nos proporcionó forma y libertades en primera instancia. Quisiera decir algo como advertencia y de inmediato. El cristianismo no puede ser aceptado como medio para un fin, sociológicamente. No puede ser aceptado simplemente como un utilitarismo superior. El cristianismo es verdad y exige un compromiso con esa verdad.
significa que hay un Dios infinito que está ahí y que ha creado todas las cosas. Las cosas no son un producto del azar. Este infinito y personal Dios ha creado los cielos y la tierra y el continuo espacio-tiempo también. Significa la aceptación de Cristo como Salvador y Señor. Cuando lo aceptamos como Señor, significa que estamos viviendo bajo los absolutos morales que la Biblia nos da, aunque nos aparte como a los primeros cristianos de la cultura circundante. En este punto hay moral, también hay valores y significado. Y específicamente hay un significado para el hombre en este punto. No hay que olvidar que lo que ha evolucionado aquí es la verdad, no una verdad que nos lleva hacia el área de la sinrazón, sino una verdad que nos da unidad de todo conocimiento y de todo en la vida. Entonces, esta alternativa significa que a la gente que posee esta básica influencia en el consenso circundante, no le importa el precio, tal como la iglesia primitiva de aquellos días del Imperio Romano hablaba, sin tener en cuenta el precio. Significa que tenemos una responsabilidad ante Dios una vez que tenemos esta base para influenciar a la sociedad a través de su espectro y todo el espectro de la vida. Felizmente, y es importante meditar en ello, los cristianos no necesitan ser la mayoría para así influenciar al consenso. Hubo un judío que era cristiano y que escribió un libro a los romanos por ahí por el año 60. Había hablado previamente con los sabios en Grecia acerca de la Acrópolis en el monte de Marte. ¿Qué fue lo que le dijo a la gente de su generación, a la gente pensante? Dijo: vuestro concepto del mundo no explica la existencia del universo o su forma, ni tampoco explica la unicidad del hombre. Su pensamiento no explica estas cosas, y con todo, rechazan, suprimen aquello que cita una respuesta a ambas, a la existencia de un universo y a su forma, y a la unicidad del hombre. Voy a citar la carta que escribió. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque aquello que se conoce es evidente en ellos. Aquí está él hablando de la singular masculinidad del hombre. El hombre es diferente del no hombre porque lo que se conoce de Dios es evidente en ellos mismos. Ya que Dios se los expuso claramente, ya que todo lo invisible en él desde la creación del mundo claramente se puede percibir por las cosas a las que él dio forma. Aquí él está hablando del universo y su forma, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí. Dice que el universo y su forma y la unicidad del hombre hablan sin conflicto, dando el mismo mensaje que la Biblia da, con gran detalle. Debemos decir al hombre humanista de hoy en día lo mismo que él dijo a los intelectuales de sus días. El hombre humanista exige el comienzo autónomo a partir de él, y no tiene solución para la existencia del universo y su forma o para la unicidad del hombre. El humanista rechaza la respuesta que en realidad da una solución. Pero este Dios existe y no ha estado en silencio y ha hablado en la Biblia y a través de Cristo. Y como mensaje central dice que el hombre puede volver con libertad a Dios sobre la base de la obra de Cristo. Pero trae consigo muchas otras cosas, y puesto que esta serie de estudios ya está llegando a su final, lo importante es recordar siempre las titánicas libertades que se nos han dado. Luchar siempre porque estas libertades
no nos conduzcan al caos. Y esta es nuestra esperanza para el futuro. ¿Nos queda esto o también el orden impuesto? El hombre actúa sobre la base de lo que piensa. El problema no son las cosas externas, sino tener el correcto concepto del mundo y actuar acorde con él. El concepto del mundo que da al hombre y a la mujer la verdad de lo que es.